Muy, pero muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este jueves 5 de febrero. Estaremos con ustedes como siempre aquí por la pantalla de BBT con mucho para comentarles, algo como siempre, para reflexionar, para contar. Te traemos imágenes además del balneario municipal. Son imágenes de aproximadamente las 9 de la mañana. Así que vamos a compartir con ustedes también cuánto ha llovido, qué va a pasar con el resto del día. Así que ya les adelanto, aparentemente va a seguir lloviendo o sigue habiendo probabilidades de lluvias, pero bueno, salió el sol. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Nosotros estaremos con ustedes aquí, como hacemos todos los días, de lunes a viernes. Y además, recuerden, hoy jueves, la columna sacerdotal a cargo del padre Juan Domingo Pisoni. Nosotros nos vamos ahora, como hacemos todos los días, a la farmacia de turno. El Colegio de Farmacéuticos de Salto les informa la farmacia de turno. La farmacia de turno hoy en nuestra ciudad Colombi, ubicada en Viamonte 22, el teléfono 42 21 24. Ya llegó BBTV Más, todo el entretenimiento que te interesa en un solo lugar. BBTV Más funciona con BBT Box, un equipo que convierte tu televisor en Smart TV, agrupando en un solo lugar todos los servicios contratados: televisión HD, Pack Fútbol, Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, Spotify y muchos más. Ahora, un solo control remoto para manejarlo todo. Ver televisión con BBT Box te ofrece nuevas funciones. Podés ver la grilla de programas actuales, ya emitidos y próximos a emitirse. También tenés la posibilidad de grabar, rebobinar y ver programas que se hayan transmitido hasta 24 horas antes y de pausar para seguir viendo más tarde. Además, mediante el Wi-Fi vas a poder extender BBTV Más a 4 dispositivos y 2 en simultáneo, como celular, tablet y otros. Conoce más y pedilo a través de nuestra web salto.bbt.com.ar, acercándote a nuestra oficina comercial o escribiendo a nuestro WhatsApp 11 63 85 0000. BBT, juntos, con vos. Vivero El Ceibo, Libertad 78, entre Vieites y Ascuénaga. Árboles, arbustos, plantines, plantas de interior y mucho más. Abierto de martes a sábados, de corrido de 8 a 17 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Pagando en efectivo tenés un 10% de descuento. Además, con la compra participás del sorteo semanal de una orden de compra por 20.000 pesos. Seguinos en nuestro Instagram, Vivero El Ceibo, nuestro Face, Ramón Ceibo. Recordá, Vivero El Ceibo, Libertad 78. En Salto Materiales te acompañamos en cada etapa de tu vida. Te brindamos asesoramiento personalizado para que tu proyecto sea como siempre lo soñaste. Encontrá todo en un solo lugar. Material grueso, instalaciones, agua, gas y desagües, amoblamientos de cocina, living, dormitorio, placar y vestidores, griferías para baño y cocinas, pisos y revestimientos, porcelanatos, cerámicos, mosaicos, pisos flotantes y revestimientos de PVC, sanitarios, bachas, vanitoris, mamparas, receptáculos y bañeras, aberturas para interior y exterior, construcción en seco y mucho más. Salto Materiales, todo en un solo lugar. Jueves a esta hora nos encontramos para compartir un momento la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que quiere ser para nosotros el camino, la verdad y la vida. Esa palabra de Dios que quiere ser la luz que nos ilumina, el sendero por donde tenemos que caminar. ¿Y qué nos enseña hoy la palabra? Nos enseña muchas cosas en el pasaje que vamos a meditar. Cómo debemos perdonar, cómo debemos tratarnos entre nosotros, cómo debe ser nuestra crítica, qué debemos decir ante las circunstancias de las cosas, cómo debemos intervenir. Pero fundamentalmente nos enseña Jesús el perdón, la crítica, el juzgar al otro, cómo tenemos que hacerlo. Miren en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, Jesús está predicando y dice: Jesús fue al monte de los olivos y al amanecer volvió al templo. Y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. El maestro, Jesús nunca dejaba a la multitud abandonada, sola. Siempre se sentaba, dice el Evangelio, y les enseñaba.
Y por eso le decimos maestro, el gran maestro. Y la multitud que lo seguía y que lo rodeaba, quedaban fascinados con las enseñanzas de Jesús. Y entonces, dice que en medio de esa enseñanza, de ese diálogo que Jesús tenía con la multitud, se sentó y comenzó a enseñarle, y los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de todos. Los fariseos, ¿se acuerdan ustedes? Ese grupo religioso, ese grupo extremista, que siempre había tenido enfrentamiento con Jesús, ese Jesús que hablaba de otro camino diferente que el de ellos, de otra forma diferente de vivir la vida, ahora vienen y le tiran al ruedo una mujer. Esa mujer, dice el Evangelio, había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? A primera vista uno puede decir qué interesado que está en el cambio de la mujer. Le presentan a Jesús esa mujer adúltera, pecadora, esa prostituta, para que el Señor le diga qué tienen que hacer, porque ellos le citan un pasaje del Antiguo Testamento, de la ley de Moisés, donde decía que si una mujer era sorprendida en adulterio, debía ser apedreada. Y le dicen, ¿tú qué dices? Uno puede pensar que estaban interesados en el cambio de la mujer. Uno puede pensar que estaban interesados en rescatar del pecado a esa mujer. Pero no era esa la intención. ¿Qué querían estos fariseos? Ir contra Jesús. La mujer no le interesaba. Quizás muchas veces habrán ido a buscar sus favores también. Eran unos hipócritas, como a veces decimos nosotros cuando hablamos de fariseísmo. A veces somos hipócritas. Y Jesús le dice, la ley de Moisés nos dice que si una mujer es sorprendida en flagrante adulterio, debe ser apedreada. ¿Y tú qué dices?, le preguntan. Decían esto, dice el Evangelio, para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Claro, buscaban la manera, la forma de que Jesús violentara la ley. Entonces iban a tener de dónde agarrarse para llevarlo preso, para hacerle un juicio, para condenarlo, para hacerlo desaparecer, para hacerlos desaparecer a Jesús. Y entonces le dice, ¿tú qué dices? Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Y ellos insistían en que, ¿qué dices tú? A ver, definite. Entonces, como insistían, se enderezó y les dijo, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Inclinándose, nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Magistral la respuesta. Ellos esperaban que Jesús violentara una ley, que dijera, no, esto no se debe hacer. No, dijo, bueno, muy bien, háganlo, pero el que esté libre de pecado. Y dice el Evangelio, inclinándose, siguió escribiendo en el suelo, y al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Menos mal que todavía le quedaba un poquitito de conciencia, de darse cuenta que estaban en pecado y que no podían apedrearla. Eso debe servir también para nosotros. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero entonces no tenemos que corregir a nadie. Sí, corregir, ayudar, pero no apedrear, pero no solo por comentar y por condenar. No tenemos que hacer eso. Y dice, Jesús entonces siguió escribiendo y Jesús quedó solo con la mujer. Imagínense la escena, la mujer arrojada en el medio, rodeada de fariseos que le querían condenar, querían que Jesús la condenara, no la condenaran ellos, que Jesús la condenara.
Ahora queda solo la mujer y solo Jesús. Imagínense la escena. La mujer habrá pensado, ahora sí, es mi fin. Mujer, le dice Jesús, ¿dónde están los acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió, nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, pero no peques más. Miren la forma distinta, opuesta, radical, de aquel que tiene misericordia, de aquel que sabe perdonar. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor. ¿Alguien te condenó? No. Yo tampoco. Pero no peques más, en adelante, no peques más. Eso fue más fructífero que haberle dado una lección, que haberle, bueno, ahora sentate que te voy a hablar, y haberle hecho todo, decirle, mirá que la tradición, que la palabra, que la ley de Moisés, pero cómo hiciste esto, que traicionaste, cómo vivís de esa vida inmoral. No, yo tampoco, le dijo Jesús, vete. Pero no peques más, Y seguramente que esa manera de decirlo es mucho más fructífera que la otra, que gritar, que ponerse de maestro, de querer enseñarle al otro, cuando muchas veces nosotros no somos dignos de nada. El que esté libre de pecado, dice Jesús, que arroje la primera piedra. Pero eso no quiere decir que no tenemos que corregirnos entre nosotros, cambiar entre nosotros. Lo que debemos cambiar es la manera de pedir al otro corrección, que cambie la manera de hacerlo. La manera. Por eso vamos a pedirle al Señor en este día para que nos ayude a tener esa misericordia de poder acercarnos al otro. Ahí estaba esta mujer prostituta, esta mujer adúltera había sido sorprendida en adulterio, estaba realmente en pecado. Estaba, pero no era la forma de ponerla en evidencia delante de toda la comunidad. Además, cuando esos mismos hombres que la tiraron ahí al medio frente a Jesús, como decía recién, seguramente que muchas veces habrían ido a buscar su servicio, muchas veces. Y sin embargo ahora no le importaba la salvación de ella, no le importaba lo que pasaba con ella, querían ir contra Jesús. A veces nosotros nos hace lo mismo, pasamos lo mismo, vivimos las mismas cosas. Vamos a pedirle al Señor esto, tener misericordia, amar al enemigo. Dice Jesús, amar al pecador, no al pecado, amar al pecador, corregir al pecador, tratar, dice en la carta a los Hebreos, todo sumo sacerdote está elegido del pueblo, lo sacan del pueblo, miren. ¿Para qué un sacerdote? Dice, para que interceda por los pecados del pueblo entre Dios y los hombres. Y él, dice, el sacerdote puede interceder porque también está envuelto en los mismos pecados. Porque también estamos envueltos en los mismos pecados. Que la Virgen María, nuestra Madre, nos ayude y nos dé un corazón misericordioso para amar y respetar a todos y ayudarlos a salir misericordiosamente a los que están en pecado. Muchas gracias y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Ya llegó BBTV+, todo el entretenimiento que te interesa en un solo lugar. BBTV+ funciona con BBT Box, un equipo que convierte tu televisor en Smart TV, agrupando en un solo lugar todos los servicios contratados: televisión HD, Pack Fútbol, Netflix, Star Plus, Disney Plus, HBO Max, Spotify y muchos más. Ahora, un solo control remoto para manejarlo todo. Ver televisión con BBT Box te ofrece nuevas funciones. Podés ver la grilla de programas actuales, ya emitidos y próximos a emitirse. También tenés la posibilidad de grabar, rebobinar y ver programas que se hayan transmitido hasta 24 horas antes y de pausar para seguir viendo más tarde. Además, mediante el Wi-Fi vas a poder extender BBTV+ a 4 dispositivos y 2 en simultáneo, como celular, tablet y otros.
Conoce más y pedilo a través de nuestra web salto.bbt.com.ar, acercándote a nuestra oficina comercial o escribiendo a nuestro WhatsApp 11 63 85 0000. BBT, juntos, con vos. Bueno, muy bien, le agradecemos muchísimo al padre Juan Domingo Pisoni por estar siempre con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, está el señor Maximiliano Verón, que hacía muchísimo que no hablábamos con él. Así que, bueno, él, les recordamos, es técnico en prevenciones, acompañante terapéutico y psicólogo social. Realmente tiene mucho para contarnos, así que primero quiero saludarlo. Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andás, Eli? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, tranquilo, te vemos. Descansando de vacaciones. Muy bien, estás de vacaciones, sí, estás sí, relajado, muy bien, así me gusta. Bueno, quiero comentarles que, un poco la idea de esta entrevista también es porque nos ha llegado a nuestras manos esta revista, ¿sí? Que es una revista, la verdad que muy, muy linda, de nuestra ciudad, se llama Espacio de Luz. Sí, es la primera edición, entrega libre y gratuita del año 2026. La verdad que agradecemos muchísimo a Pedro que nos ha alcanzado la revista. Es una revista cristiana, ¿sí? Es una revista cristiana. Muy linda. Muy linda, tiene además testimonios, tiene buena tipografía, buenas imágenes. Muy bien. Y entre ellas, en la primera etapa, el primer entrevistado de esta revista ha sido el señor Maximiliano Verón, al cual obviamente le han hecho una linda entrevista, ¿no es cierto? Contanos cómo la pasaste ahí. Bien, tranquilo. Sí, Pedro es un amigo de muchos años. Nos conocemos desde que yo era niño y él ya más joven, porque tiene algunos años más que yo. Pero bueno, me propuso hacer una entrevista referentemente a lo que es mi especialidad, digamos, tu área. Adicciones y estuvo buenísima, sí. Porque fue breve y también fue muy jugosa, digamos. Exacto, ¿no? Exacto. Bueno, un poco esto, ¿no es cierto? Yo leí obviamente la entrevista y un poco él te preguntaba por qué surge tu vocación y cuál es y hoy exactamente en este año, este 2026, o haciendo un recorrido por el 2025, cómo se ha trabajado. Sabemos que tenés Amanecer, que hace un gran trabajo también. Bueno, contanos un poco y repetinos para todo el público a qué se dedica Amanecer y cuál es tu función fundamental allí. Bien, bueno, mi vocación principalmente surge a raíz de la enfermedad que yo también tuve. Transité, cursé algunos cuantos años de mi vida por este tema de las adicciones y una vez recuperado, sano, me surgió la necesidad y la vocación de empezar a ayudar personas y gente que atravesase lo mismo que me tocó atravesar a mí. Claro. Y ahí empezamos a trabajar hace mucho ya, en algunos grupos terapéuticos, en algunas juntadas que hacíamos con gente que tenía este tipo de problemas. Empezamos en la iglesia primero y después, yo me estuve formándome unos cuantos años en la facultad, en algunos institutos terciarios, claro, y haciendo pasantías en algunas comunidades terapéuticas que después pasaron a ser lugares acogedores para mí, donde generé amistades y contactos. Exacto. Y todo eso. Y después, con el correr de los años, surgió Amanecer, que hace poquito que está trabajando, que está con sus puertas abiertas. Amanecer es una simple asociación Amanecer. Estuvimos un tiempo, 1 año y medio, trabajando ahí en la intersección de Lala y Mitre. Exacto. Nos corrimos del lugar y nos fuimos de ahí, no por ningún conflicto ni por nada en especial, sino porque tenemos la necesidad de empezar a ver la posibilidad, valga la redundancia, de un espacio abierto, y verde. Bien. Por diferentes necesidades que van surgiendo. Exacto. Así que estamos en esa búsqueda y mientras tanto estamos haciendo algunos talleres y algunos encuentros en mi domicilio, en particular en casa, y vamos a empezar a partir de marzo también a hacer algunas cosas en Centro Cristiano. Ahí en Buenos Aires 931, que es la iglesia que pastorea el pastor Miguel Piras y la pastora Alicia Piras, y nos ofrecieron el lugar provisoriamente hasta que tanto podamos llegar a eso que queremos llegar, que estamos trabajando con eso y en eso. Y decirte que, como dije ahí en la revista, el trabajo es arduo, hay mucho laburo para hacer referentemente a esto y también la situación actual es compleja.
Y bueno, las edades, lo que nos preocupa a los padres y lo que le preocupa al área educativa y al área de la salud en Salto es las edades de inicio de consumo. Eso te iba a preguntar, digo, un poco cómo ves vos la situación de adicciones, sobre todo en nuestra ciudad, ¿no? Que uno por ahí es donde se entra el trabajo, en los últimos años ha crecido, porque vemos también que han crecido mucho fundaciones y que se trabaja muchísimo, Sí. Que se emplea mucho también lo que es salud mental. Sí, digo, ¿qué porcentaje, no te digo el número, pero bueno, Sí, te entiendo. ¿sí? ¿Ha crecido o se está trabajando de manera que se puede controlar? Mirá, yo creo que una de las claves en drogas, en adicciones, es evaluar, diagnosticar y ver claramente cuál es la oferta y cuál es la demanda, digamos, ¿no? La oferta aparece porque hay una demanda. Y ahí tengo que ir directamente a analizar o a hablar o a poner arriba de la mesa el debate de la familia y el debate de las instituciones y el debate también abierto de el papel de la escuela en todos sus niveles, ¿no? De la educación. Siempre digo lo mismo, los chicos no vienen de las generaciones nuevas, no aparecen de un repollo, digamos, ¿no? Hay todo un entramado, hay toda una historia y hay un montón de realidades, de entornos, de situaciones familiares que tienen que ponerse, ¿no? de relieve, en discusión, y tiene que visualizarse eso, ¿no? Recordemos que la palabra adicto significa aquel que no se puede comunicar, lo no dicho. Entonces creo que el drama y la tragedia del adicto es en gran parte no poder hablar, no poder vomitar su dolor. Y bueno, y acá la familia tiene que tener un rol fundamental, claro. Las instituciones educativas, las instituciones intermedias, los clubes, las iglesias. ¿Falta prevención donde vos estás nombrando, por ejemplo? Falta prevención, está faltando prevención hace un montón de tiempo. Digo, prevención o también una educación sobre el tema, tener en cuenta, ¿no? Prevenir es evitar algo antes que suceda. Bien. Entonces, en todas las áreas que vos te puedas imaginar, hace falta prevención. También, digamos, la asistencia es un tema complejo, porque ahí ya llegamos tarde a apagar un fuego, por decirlo de alguna forma, ¿no? La persona. Pero bueno, yo quiero para ser justo también con esta situación, quiero decir que en Amanecer estamos articulando con la Dirección de Salud Mental, bien, que está a cargo de Violeta Basílico. La nombro porque su laburo es espectacular. Sí, claro. Nobleza obliga. Y también, bueno, Soledad Anura ahí en la sección, en el área, de psiquiatría, en el hospital, y tanta otra gente que hace un laburo muy bueno, según mi criterio, donde estamos pudiendo articular de una forma sostenida y muy buena, ¿no? Y bueno, claramente esto decíamos un poco fuera del aire, digo, solo sería muy difícil para Amanecer. Me parece que esta articulación que se hace con las direcciones municipales, con el hospital, son fundamentales. Es que hay que tejer redes, no hay otra manera. Y el abordaje debe ser multidisciplinario, claro, interdisciplinario, transdisciplinario, como le dicen algunos. Y bueno, si tenemos en cuenta que los seres humanos estamos formados de 3 áreas, la parte espiritual, la parte emocional y la parte orgánica, clínica, física, es importante. Nosotros trabajamos a través de un acercamiento a la fe, a Dios, a creer que nunca estamos solos. También, por supuesto, echamos mano de la psiquiatría, de la psicología, porque son herramientas y recursos fundamentales. Y bueno, y llegado el momento y llegado el caso, también tenemos que evaluar cuestiones clínicas y hacer derivaciones y a veces internaciones. Quiero recordar que hay tres o 4 formas de tratar una adicción. Una de ellas puede ser un tratamiento ambulatorio o un hospital de día o un dispositivo similar, y también en muchos de los casos el recurso más efectivo, según mi criterio y según las estadísticas, es una internación en una comunidad terapéutica. Bueno, tenemos que hablar también que lamentablemente hemos visto muchas situaciones que supongo yo, o te pregunto, si no también derivan un poco, ¿no?, de esta enfermedad, de las adicciones, el hecho de tal vez los suicidios, accidentes, sí. Digo, tiene toda una derivación, no es solamente el adicto, y bueno, tiene una adicción, bueno, que vea cómo, no, realmente tiene otras repercusiones, claro. y bueno, y también incluye su familia, algo que vos dijiste importante, ¿no? Digo, la familia
tiene un rol importante también en la vida de los niños, obviamente, pero además también de los jóvenes y de todas las personas, justamente para que no caigan en esto. Digo, ¿cómo impacta además el adicto en la sociedad? Sí, es complejo el tema. Yo siempre digo que para problemas o situaciones complejas hay que buscar situaciones también donde podamos profundizar. Hay situaciones que son, muchas situaciones referentemente a las drogas o adicciones son muy difíciles, están complejizadas, y sobre esto quiero decir dos cosas. Siempre me gusta decir, pero no porque me guste a mí, sino porque creo que es gráfico. Cualquiera puede tener una casa, pero no cualquiera tiene un hogar. Exacto. Y bueno, y yo creo que la familia es la primera célula preventiva. Es por excelencia el primer lugar donde el pibe, donde los chicos, las chicas tienen que crecer con una formación y con una contención y con un arraigo que les permita abrazarse a los valores familiares y a los principios de sociedad que les van a marcar una manera de vivir, claro, un rumbo. Y ahí el rol de los padres es fundamental. En esto hablábamos también de las contradicciones, ¿no? Cuando hay un discurso diferente en casa, mamá dice una cosa, papá dice otra, el pibe se mete por ahí en el medio donde busca ese resquicio, esa fisura, y empiezan a pasar un montón de cosas. Y lo segundo que quiero decir, aparte de lo que dije de que cualquiera tiene una casa, pero no cualquiera tiene un hogar, las familias tienen una historia y los chicos tienen una historia. Por eso a nosotros no nos preocupa tanto, sí nos preocupa y nos hacemos cargo de eso, ¿no? Y nos ocupamos de la sustancia, pero nosotros creemos que la sustancia es lo último que le pasa al adicto, digamos, ¿no? Primero hay una historia, hay todo un entramado. Y siempre encontramos en los relatos de los chicos y incluso de gente grande, ¿no? Hay mujeres de 60 y pico de años en el grupo de madres, en Amanecer, que terminan confesando un abuso, una violación, golpes a esa edad, cuando eso les pasó quizás en su adolescencia. O sea, pasaron 40, 50 años de suplicio hasta que pudieron contar. Digo, la sustancia es lo último que le pasa a un ser humano que está enfermo, ¿no? O sea, primero pasaron un montón de cosas. Y ahí tenemos que hablar de esto que te decía antes, ¿no? Temas tabúes en la familia, dolores no resueltos, duelos no resueltos, abusos, violaciones, golpes, cualquier formato de violencia, secretos familiares, incestos, falta de oportunidades, pobreza extrema. O sea, es tan complejo el tema que tenemos que ir a la raíz. Entonces, cuando vamos a la raíz, nosotros no estigmatizamos, claro, no etiquetamos y no condenamos al adicto, sino que le damos una chance de crecer, abrimos un camino y habilitamos una puerta de oportunidad. Exacto. ¿Cómo nosotros como sociedad crees vos que podríamos colaborar? ¿Qué podríamos, o qué nos faltaría hacer como sociedad para ayudarlos, para acompañarlos? Primero que nada, empatizando y teniendo compasión. La empatía es ponerse en el lugar del otro, ponerse, digamos, en la situación del otro. Y la compasión yo creo que es algo aún más profundo, es lo que Jesús practicó durante su estadía en esta tierra, ¿no? Es decir, no solo la empatía, va primero la empatía y luego de la mano ahí viene ese dolor que te hace identificarte de una forma profunda con el otro y después accionar. Nos quedamos con la empatía, nos quedamos un poquito ahí cortos. El tema es ver cómo me puedo acercar al otro, porque por algo Dios nos hizo con una boca y dos orejas, digamos, hay que escuchar mucho más de lo que hablamos y entender que cuando estamos escuchando al que nunca se pudo comunicar, estamos haciendo una obra de bien impresionante y eso vale un montón, escuchar. Después no tejer prejuicios, ¿no? Y claro, decir, bueno, esto pasó por esto. Yo escucho mucho en la calle y en las instituciones, inclusive, un falopa no cambia más, habría que borrarlos a todos de la faz de la tierra. O sea, cuestiones tan arcaicas, digo yo, ¿no? Y tan de escupir para arriba, porque vos no sabes qué puede pasar. Exacto, con tu hijo, con tus hermanos, con tus sobrinos, con las generaciones que vienen. Y la preocupación principal debería ser nuestra, acercarnos y escuchar, acercarnos y abrazar. El amor, dice la Biblia, que es el vínculo perfecto, y yo creo que pasa por ahí también, ¿no? O sea, entender que estamos ante alguien que tiene una enfermedad, que está cursando una enfermedad y que
si encuentra bastiones y que se encuentra un ancla y que se encuentra hombros donde apoyarse y orejas que escuchen, oídos que se presten, la cuestión va a ser mucho más fácil. Y por supuesto, bueno, también informarnos Claro, respecto de esto que es complejo, ¿no? ¿Cómo hacemos para contactarnos en el caso de que alguien esté escuchando y diga, bueno, yo necesito tal vez yo una ayuda o contarle a otro que alguien necesita una ayuda? Sí, ¿Cómo bueno, hacer para acercarse a nosotros ustedes? tenemos, Amanecer todavía no tiene redes sociales, pero se pueden comunicar conmigo o con la gente del municipio, ahí con Violeta, con Soledad, que articulamos, con la gente del CPA también. Bien, que trabajan muchísimo, trabajan muy bien. Trabajan muchísimo, muy bien, eso lo quiero manifestar sí. también. Y bueno, podemos dejar también un número de teléfono. Mi número de teléfono es el 2474 55 59 58 y me encuentran en las redes sociales como Maxi Verón, con B larga. Se pueden contactar y vamos a estar dispuestos para ver qué solución le podemos dar a la cuestión. Exacto. Al principio dijiste, todavía hay mucho por hacer, es un arduo trabajo, hay mucho por hacer, dijiste. Hoy, ¿qué es lo que más te preocupa? Me preocupa la falta de control, porque como hablé de la demanda, también tengo que hablar de la oferta. También debo ser claro con eso, ¿no? Y lineal. Somos ciudadanos comunes y conocemos y sabemos de una cantidad de expendio de drogas y de acceso a las drogas legales y ilegales que es alarmante. Tenemos unos cuantos pacientes en donde nos manifiestan lugares de venta de drogas libremente, sin discriminar, un barrio obrero de trabajadores o un lugar acá en los centros. La situación es alarmante, ¿no? Y si nosotros que somos ciudadanos comunes tenemos esta información, me pregunto qué pasa con las autoridades, ¿no? Claro. Me pregunto qué pasa con los que tienen la sartén por el mango, y por qué tengo la percepción, después de tantos años y de haber sido adicto y ahora de estar de este lado del mostrador, tengo cierta percepción de por qué se liberan tantas zonas y hay tanta facilidad para conseguir tanto acceso a las drogas cuando tenemos adolescentes, preadolescentes, chicos, menores de edad, jovencitos. Te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Por qué crees que no se acciona? Y porque... En esto que vos decís, digo, hay mucha gente, nosotros los comunes o los que no tenemos tal vez ninguna, se sabe, vos mismo decís, no se sabe, no se acciona porque no se las acciona, autoridades, las que tienen, digamos, la autoridad para hacerlo. No se acciona primero en muchos casos porque hay claramente hay una complicidad. Toda una desidia. Okay. Y drogas significa gran negocio, entonces no se acciona por eso. Eso es lo primero. Detrás de las drogas hay un gran negocio de muerte y de destrucción para las generaciones que vienen. Y bueno, y a veces tampoco se acciona porque hay líneas que se bajan. Entonces yo quiero venir a cambiar la realidad de un lugar X, y ya hay un status quo instaurado. Yo no puedo venir a patear el tablero porque voy a tener que lidiar con las consecuencias. Entonces, bueno, pero el tema acá es la militancia familiar. ¿Y qué pasa en la escuela? Me duele muchísimo como oriundo de esta ciudad ver lo que ha pasado y cómo se ha venido debilitando el tema de la prevención, el sistema sanitario. No por el hospital, no hablo del hospital, sino hablo de esto de parar esta catarata y de que nos estamos conurbanizando realmente. De repente no sé si la gente lo sabe, pero yo lo debo decir y a voz en cuello. Es decir, acá en Salto, desde hace unos 5 o 6 años, poco más, poco menos, los chicos fuman marihuana. Eso es algo que no se veía y eso los está reventando y los está matando. ¿La edad que lo hacen es cada vez menor? Cada vez menor. 10 años, 9 años, 11 años, 12 años, 13. Bueno, el consumo de marihuana está completamente liberado. Este es otro tema también, claro, que a mí me preocupa un montón, donde hay que derribar ciertos mitos y un montón de mentiras. La marihuana es siempre, desde mi óptica, siempre no. Es la puerta de entrada a un montón de situaciones muy complejas. Y después tenemos el tema del alcohol, que también no hay control. Cualquier menor tiene acceso a consumir alcohol. En los supermercados acompañados de los mayores de edad, en la calle, en lugares que venden así
sin ningún tipo de control, y también en los boliches y en los lugares nocturnos en donde eso Vox Populi, digamos, esto no lo voy a descubrir yo, digamos, ¿no? Entonces está todo patas para arriba. Y en tanto y en cuanto los que tienen la sartén por el mango, digo, la clase política, los encargados de cuidarnos, los de la seguridad, el área de la seguridad y las familias no activemos junto con las instituciones intermedias, esto se va a poner cada vez peor. Están las iglesias evangélicas, están los centros de salud, está la gente que trabaja perfectamente bien, pero es una lucha desigual porque es como remar en dulce de leche, porque esto nos está tapando, y yo estoy preocupado por qué ciudad le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Eso te iba a preguntar, digo, uno piensa, ¿no? ¿Qué pasa con las generaciones futuras? Claro. ¿Cómo hacemos para cuidarlas y para sostenerlas? Digo, me imagino que ahí es donde el rol de la familia es fundamental. Es fundamental, porque ahí se va formando al individuo nuevo para la salida al medio, para la salida a la calle, entendiendo que es importante formatear ahí y formar la identidad, la personalidad, las oportunidades, el diálogo, el amor, el abrazo. Esto de la autoestima es tan importante, ¿no? Eso proviene de papá y mamá, ¿no? De los primeros años. La autoestima es formada en las personas, en los individuos, en los primeros años de vida. Y qué bueno que también podamos como familia generar en los chicos la conciencia de un proyecto de vida. Aquel que no piensa que mañana va a ser mejor que hoy está muerto en vida. Aquel que no tiene deseos de crecer, de que la vara se eleve, de ir paso a paso, de ir escalón por escalón, y de tener metas, objetivos y sueños, de lo que trabajamos con los chicos en Amanecer, las metas, los objetivos y los sueños. Y ese es un rol de la familia que es fundamental y que hay que ponerse manos a la obra, porque ser padres biológicos es precioso, pero ser padres en todo el sentido de la palabra, esa paternidad, esa cobertura es una responsabilidad. Bueno, hablaste de la política, digo, estás fuera de la política vos en los últimos tiempos. ¿Cuánto hace que ya no estás en la política? No te vemos como candidato a... no hace tanto. En la última. Pero claro. Bueno, sí, me corrí por un proyecto personal, está bien. Particular, de vida, y un montón de cambios en mi vida particular, y estoy contento con eso porque trabajo haciendo lo que amo y con menos presiones, ¿no? Claro, bueno, pero ¿cómo te fue? Si vos lo mirás hoy, decís, bueno, mi tiempo de política, ¿cómo fue para vos? ¿Cómo la viviste? Fue un aprendizaje, es un aprendizaje. Me han quedado algunos amigos entrañables, y no precisamente de mi bloque o de mi color partidario. Claro. Eso creo que es meritorio de ambas partes, ¿no? Sí. La apertura que hemos podido tener con algunos y eso me sorprendió gratamente. ¿Hoy serías oposición? Bueno, siempre fuiste oposición, por lo menos del PJ, pero digo, ¿hoy te identificás con alguna de las líneas que vemos actualmente? Digo, más para ser más específicos, ¿con la Libertad Avanza? O con... Sí, me identifico, digamos, no soy parte de la Libertad Avanza, yo soy afiliado al PRO. Claro. Soy afiliado al PRO. No soy parte de la Libertad, o sea, digamos, no tengo problemas con la Libertad Avanza, tampoco me identifico con todo lo que la Libertad Avanza postula, pero creo que hay cosas que están siendo acertadas, otras que no. Creo que la situación actual está difícil en la calle, en la economía, a diario, y creo que hay un montón de cosas que rever, ¿no? Creo que hay cosas que llevan un proceso, tenemos que esperar 2 años más, y yo digo, bueno, deberíamos esperar, si este gobierno sigue digamos su curso y vuelve a gobernar, otros 4 años más para ver digamos cómo se van desenvolviendo. No creo en los procesos así tan cortos, y tampoco creo en eternizarse en el poder como lo ha hecho el peronismo por décadas, y el peronismo es el responsable y nos han traído a esta actualidad. De eso también estoy convencido. Siempre voy a ser opositor, sobre todo a los ejecutores, ¿no? Que el peronismo tiene. No tanto de la doctrina, que digamos en algunas cosas como la justicia social bien entendida, algunos de los laburos que hacemos nosotros me parece fantástico, y sí creo que el otro es mi hermano y al otro me debo, el amor al prójimo es fundamental. En política se habla poco de amor,
Pero digo, opositor al peronismo voy a ser siempre. Okay. Bueno, ¿Sí? Ese es un título. Eso siempre. Pero estar con la gente y compartir mi tiempo con la gente y dedicarme y gastar mi vida amando a mi prójimo, eso nunca lo voy a dejar de hacer. Bueno, me gusta. Maxi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un gusto hablar con vos. Siempre hay que hablar de temas tan profundos y tan sensibles que se torna muy serio todo, pero la verdad que son necesarios los temas, hay que hablarlos, hay que decirlos, Cuando uno no habla, en algún punto el cuerpo acusa recibo. O sea, la psicología dice que todo lo que no hablamos, el cuerpo lo grita, ¿no? Exacto. Y bueno, y también temas tan candentes y tan actuales y tan profundos, sobre todo siempre digo esto, Eli, ¿no? Para los chicos y las chicas, y preocupantes, son tan preocupantes, lo tenemos que traer. Igual el mensaje es de esperanza, ¿no? Total. Porque acá estamos nosotros, así que el mensaje es de esperanza. Bueno, muchísimas gracias, Maxi. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un pequeño corte de vida y te volvemos enseguida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Luisé y Joaquín Pimpinela. Y queremos invitarlos a nuestro nuevo concierto Noticias del Amor. ¿Y tú te crees? Un show con todas nuestras canciones, pero además les vamos a mostrar cómo fue cambiando el amor en estas últimas 5 décadas. Los esperamos el 21, 22 y 24 de febrero en el Teatro San Carlos de Junín. A esa Betty dile tú que venga. No falten. Los esperamos. Chao. ¿Existen algunos tips para que disfrutes al máximo de tu velocidad de internet? Te los compartimos. Ubica el cable módem a una altura mayor de 1,5 metros y siempre verifica que esté apoyado sobre la base, con las luces mirando hacia el frente. Si tiene antena, esta debe estar vertical y lo más alta posible. Lo mismo para cuando la antena es interna. Ponelo lo más lejos posible de metales, agua, espejos y artefactos electrónicos como heladeras, parlantes de audio y otros, ya que estos obstaculizan la llegada de internet desde el cable módem router hacia los dispositivos. No cubras el cable módem. Debe tener ventilación y lo mejor es ubicarlo en un lugar abierto. Tené en cuenta que cuando estás en una habitación distinta a la del cable módem, las paredes, muebles y otros objetos también son obstáculo para que llegue una buena señal. Elegí un lugar céntrico de la casa para ubicarlo, así la señal llega a todos los ambientes. No olvides que podés utilizar un cable de red que vaya directo desde el cable modem router hacia tu dispositivo si necesitas una señal más efectiva. Si tenés que hacer una videollamada, lo mejor es que la hagas en el mismo ambiente en el que está ubicado el cable módem o a través de un dispositivo cableado al mismo para poder gozar de una mejor señal. BBT, juntos, con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Somos Luisé y Joaquín Pimpinela. Y queremos invitarlos a nuestro nuevo concierto Noticias del Amor. ¿Y tú te crees? Un show con todas nuestras canciones, pero además les vamos a mostrar cómo fue cambiando el amor en estas últimas 5 décadas. Los esperamos el 21, 22 y 24 de febrero en el Teatro San Carlos de Junín. A esa Betty dile tú que venga. No falten. Los esperamos. Chao. Bueno, muy bien, les vamos a recordar entonces que Salto viaja a ver a Pimpinela, ¿sí? No se olviden entonces, Salto se va a ver a Pimpinela, olvídate del auto, de las rutas, viví una noche inolvidable en Junín con la comodidad que te mereces. Nos encargamos de la entrada y el traslado, contactanos al 2474 68 63 33.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, obviamente, a Maxi Verón por hablar con nosotros, por contarnos cómo se está trabajando desde Amanecer, y como bien decía él, articuladamente con Salud Mental y con las direcciones municipales, y bueno, y todo lo que se está haciendo, lo que se puede seguir haciendo, así que bueno, siempre el mensaje, como bien decía él, es de esperanza, ¿sí? Bueno, y obviamente hablamos un poquito de política, que ahí nos tiró, siempre voy a hacer oposición, así que, recorrimos un poquito de todo con Maximiliano Verón. Vamos ahora a cambiar completamente de tema porque, claro, llegó el alivio, llegó la lluvia, refrescó un poquito, aflojó un poquito el calor y nosotros hoy por la mañana nos fuimos a nuestro queridísimo balneario municipal donde les traemos unas imágenes divinas de cómo estaba hoy por la mañana, medio temprano, tipo 9 de la mañana, en el balneario. Sí, la tranquilidad es absoluta. De verdad que si yo me callo la boca ahora, los dejo ahí con la imagen nada más, les transmite una tranquilidad hermosa. Pero yo tengo que contarles cuánto llovió, ¿sí? En nuestra ciudad y alrededores. En este caso, tenemos una actualización de Meteosalto que nos dice que durante la madrugada, ¿sí? La zona... Voy a empezar por el día de ayer, que ayer, miren, las lluvias registradas hasta las 12:30 del mediodía eran en Salto 26 milímetros, hasta el día de ayer, ¿sí? Y tenemos una actualización porque, claro, durante la madrugada la zona de Rojas y Salto sumaron más milímetros. El gran evento estuvo en Pergamino, donde llovieron 50 milímetros. Totales, desde ayer en Salto, totales hasta ahora por lo menos 34 milímetros. 34 milímetros. En Pergamino 71, ¿sí? En Arroyo Dulce 18, en Tacuarí 36. En Verdier llovió 53 milímetros, en Inés Indart 41 milímetros, en La Invencible 32, en La Puma 2 13, en La Ernestina 35, en Unter 28 milímetros, en Roberto Cano 25. Las Saladas 36 milímetros, en GAN 46 milímetros, en Monroe 50 milímetros, sí, así que bueno, ha llovido bastante, sí, muchos milímetros en cada una de las localidades, en las ciudades, además, como bien decíamos, en Pergamino 71 milímetros, aquí en nuestra ciudad de Salto 34 milímetros hasta ahora. Vamos a ver qué pasa el resto del día y de la semana, sí, pero bueno, trajo alivio, era necesario, era importante, nos alivió a todos, ¿sí? No solamente al campo, al cereal, sino también a todos los ciudadanos, así que se agradece. Vamos ahora a unas placas, tenemos algunas imágenes, algo para comentarles. Tenemos, obviamente, tenemos el cereal del cual hablábamos recién, tenemos en este caso el trigo, cotizando en 258.930 pesos. El maíz cotiza en 261.500 pesos. El girasol cotiza en 532.245 pesos. La soja cotiza en 475.000 pesos. Y el sorgo está sin cotización. Tenemos el dólar. El dólar oficial para la compra está en 1.415 pesos. Para la venta está en 1.465 pesos. El dólar blue para la compra está en 1.435 pesos. Para la venta está en 1.455 pesos. Muy bien, vamos ahora a los títulos de tapas de diarios de nuestro país. Tenemos como primera tapa en este jueves 5 de febrero a Clarín, que tiene su título principal: después de la polémica buscarán otra forma de medir la inflación, distinta a la de la baña. Caputo confirmó que Milei dio de baja el índice propuesto por el INDEC. El ministro de Economía adelantó ayer que trabajarán en una nueva encuesta de hogares que refleje los cambios actuales en el consumo. La última, sobre la cual había elaborado su índice el renunciante titular del INDEC, se hizo en 2017-2018 y según el gobierno quedó desactualizada. Lo lógico es terminar antes con el proceso de desinflación, dijo Caputo, y volvió a defender la apertura de la economía. Tiene un siguiente título que dice: oficialistas y aliados acuerdan bajar a 14 años la edad de imputabilidad. El gobierno apura en la Cámara Baja la reforma del régimen penal juvenil. El titular de diputados, Martín Menem, acordó con los jefes de los bloques del PRO y de la UCR el cronograma para aprobar el proyecto y se dio en su objetivo de bajar a la edad de 16 a 13 años para dejarla en 14. El tema se destrabó después de que el Ejecutivo aprobara el financiamiento de obras para readecuar la norma. ¿Cómo era la ruta del dinero de la AFA hacia el entorno de Tobijiño? Del material analizado por Clarín
Surge que la operatoria, empezó en 2021, aunque hay evidencias de idas y vueltas desde el 2018. Paso a paso, como la plata de los contratos que se cobraban en el exterior se desviaba a sociedades fantasmas y se convertía en efectivo a través de, como mínimo, una financiera en el país, para ser entregada en mano a un ex miembro de la AFA muy vinculado al tesorero Tobiginho. Trump aspira a controlar las elecciones y tener su arco de triunfo. Tiene una foto que dice acrobacias en helicóptero por un vuelo histórico. En la costanera, los españoles maniobras de riesgo y mucho público. Una patrulla del Ejército del Aire de España realizó un espectáculo de destreza aérea con sus helicópteros sobre la costanera porteña. Vamos ahora a la siguiente etapa. Vamos a página 12, que tiene como título principal un botón de muestra. Tiene allí una foto que dice PFA, Corrupción Superintendencia de Transporte. Un policía armado que se encadenó a las rejas de la Casa Rosada puso en evidencia la crisis explosiva que atraviesa el Ministerio de Seguridad de Bullrich y Monteoliva. El cabo Montiel buscaba denunciar los sueldos de miseria que cobran, como el resto de los estatales, y que esto se agrava por el calamitoso estado de la obra social y la corrupción que atraviesan las fuerzas de seguridad. Última etapa, tenemos a Olé, que tiene en su título Cruz Boca en emergencia. Preocupación por la catarata de lesionados, un karma para Ubeda. Se desgarraron el Chango Ceballos y otra vez Ander Herrera. Los dos son bajas ante Vélez el domingo en Liniers. Muy bien, tenemos entonces, como les decía, pronóstico del tiempo, que para hoy continúan las probabilidades de lluvia con 25 grados de máxima. La verdad que bastante agradable. Tuvimos 18 de mínima. Para mañana ya más despejado, sin probabilidades de lluvia, con 26 de máxima, 16 de mínima. Y el día sábado aumenta un poquito allí la máxima, 29 de máxima, 14 de mínima, despejado, soleado en nuestra ciudad. Les vamos a recordar, nosotros ayer estuvimos con Nico Damonte y hoy queremos recordarles este evento que se va a realizar. Ténganlo en cuenta porque, claro, es lindo participar y está bueno, obviamente, para ser parte de este seminario intensivo de verano, Teatro y movimiento. Un encuentro para volver al juego, poner el cuerpo en acción y explorar el teatro desde el movimiento, la improvisación y la experiencia compartida. Vamos a jugar, a probar, a equivocarnos y a crear desde lo físico y lo sensible, activando la imaginación y la presencia escénica. Dirigido a jóvenes y adultos que tengan ganas de acercarse al teatro desde una mirada lúdica y expresiva. No hace falta experiencia previa, solo ganas de moverse y jugar. El valor, estudiantes y exestudiantes, en Desuti, 12.000 pesos, público en general, 15 cupos limitados. Para hoy, recuerden, allí en el club se presentan y pueden ser parte de esta actividad, que es muy, muy linda. Siempre Nico presenta actividades muy, muy lindas, muy pedagógicas, muy lúdicas, así que la van a pasar bien. Nosotros nos despedimos. Sí, nos despedimos. Nos vamos a ver mañana, si Dios quiere. Le agradezco obviamente a Dona Boutique por vestirme por esta semana y a Bon por acompañarnos todos los días.